Hay una diferencia entre el amor ciego y la indiferencia criminal. Lo primero es una debilidad humana. Lo segundo es la elección de ignorar lo obvio. Esta historia trata sobre cómo el instinto maternal cedió su lugar al miedo a quedarse sola. En la primavera de 2020 nació Maya Chappell. Su madre, Dana Carr, creció en una familia donde reinaba el maltrato severo. Ambos padres abusaban del alcohol. El padre mantenía a la familia atemorizada, gritaba, golpeaba y humillaba. La infancia de Dana estuvo impregnada de este horror, y ella solo soñaba con una cosa: escapar de allí en cuanto surgiera la oportunidad. Apenas la chica se puso de pie por sí misma, se fue de casa. Aparentemente a tiempo. Poco después, su padre fue condenado por quitarle la vida a una persona y enviado a prisión. Para ese momento, Dana, de 17 años, ya salía con James Chappell. Él tenía 21 años. Muchos consideraban que ella era demasiado joven para una relación seria, por no hablar de la maternidad. Pero la chica buscaba desesperadamente lo que nunca había recibido: calidez y cuidado. James, por su parte, quería sacarla de ese entorno tóxico. Se casaron y comenzaron a prepararse para el nacimiento de su hija. Tras el arresto del padre, la madre de Dana solicitó el divorcio y encontró una nueva pareja. Resultó ser un hombre decente que conectó fácilmente con su hijastra y amaba sinceramente a la pequeña Maya. Lamentablemente, el matrimonio de Dana con James no le dio lo que ella esperaba. La relación se desmoronaba literalmente ante sus ojos. En el verano de 2022, cuando Maya cumplió 2 años, los padres se separaron. Dana no tenía intención de volver con su madre, y no fue necesario. Casi inmediatamente después de la ruptura, comenzó a salir con Michael Damon. Todo se desarrolló vertiginosamente, como si la chica tuviera miedo de quedarse sola aunque fuera un día. A finales de agosto de ese mismo año, los jóvenes ya se habían ido a vivir juntos. Maya se quedó a vivir con su madre. El nuevo novio no tenía trabajo. Dana trabajaba casi sin días libres para llegar a fin de mes. El dinero faltaba constantemente, por lo que no había medios para una niñera o una guardería. Al irse a sus turnos, la madre dejaba a la hija con Michael, sola, en esa casa. El padre biológico de Maya la veía rara vez. La exesposa obstaculizaba los encuentros de todas las formas posibles. Todo esto ocurría en la pequeña ciudad británica de Shotton Colliery. La vida seguía su curso. Nadie podía suponer que un mes después ocurriría una tragedia. El 28 de septiembre de 2022, alrededor de las 10 de la mañana, el padrastro de Michael, un hombre llamado Carl Gallagher, pasó a visitar a la pareja. Para ese momento, los jóvenes ya llevaban viviendo juntos un mes. Según Dana, todo iba de maravilla. Pero cuando Carl apareció en la casa, su atención fue captada por el comportamiento de Maya. Parecía ansiosa, evitaba a Michael. Cuando él entraba en la habitación, la pequeña se quedaba paralizada. Eso sucede. Sienten el peligro instintivamente, incluso si no pueden explicarlo con palabras. Aún más alarmante fue cómo se comportaba el propio joven. Hablaba nerviosamente por teléfono con varios bancos, le rechazaban el crédito. La voz se le quebraba, los dedos apretaban el auricular. Le iba mal. Michael intentaba resolver sus problemas financieros, pero al mismo tiempo convenció a su padrastro de que todo estaba bajo control y no había de qué preocuparse. Una sonrisa forzada, garantías rápidas. Carl se fue.
Tras su partida, Michael continuó buscando dinero. Llamó a los servicios sociales que pagan subsidios, sin resultado. Acudió a nuevos bancos, de nuevo rechazo, debido a un mal historial crediticio. Luego habló 16 minutos con una fundación benéfica. Su voz se volvía cada vez más desesperada. Tampoco funcionó. La serie de fracasos los sacó de sus casillas. En la casa había silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared y aquella que no podía huir. Esa misma tarde, Michael llamó a Dana al trabajo. Voz uniforme, casi tranquila. Informó que Maya había perdido el conocimiento. Respiraba mal. Era necesario volver a casa urgentemente. Dana aceptó y pidió permiso para salir de inmediato. Justo después de hablar con ella, Michael llamó al servicio de emergencias 999. En la grabación de la centralita se escucha cómo explica la situación. Monótono, sin pánico. Cuando los paramédicos y la policía llegaron al lugar, encontraron a la pequeña en estado crítico. Yacía inmóvil, respiración entrecortada, apenas perceptible. Llevaron a Maya al hospital Royal Victoria en Newcastle. Estaba inconsciente. Los 2 días siguientes, los médicos lucharon desesperadamente por su vida, sin éxito. Maya nunca recuperó el conocimiento. Desconectaron los aparatos el 30 de septiembre. La autopsia mostró múltiples lesiones cerebrales. 5 expertos independientes llegaron a una misma conclusión. Las lesiones fueron resultado de un trato cruel. Los médicos que trabajaron con Maya estaban conmocionados por la magnitud de las heridas. Uno de los cirujanos diría más tarde que en su práctica tal cosa solo se encontraba después de accidentes automovilísticos a gran velocidad. Su aspecto hablaba por sí mismo. Incluso en los lugares más vulnerables descubrieron grandes hematomas en diferentes etapas de curación. Púrpuras, amarillo verdosos, grises casi curados. Aunque era difícil determinar con exactitud el momento de su aparición. A juzgar por el carácter de los moretones, la mayor parte fue infligida precisamente el 28 de septiembre, el mismo día en que todo se torció para Michael. Interrogaron a Dana y Michael por separado. Ambos afirmaban que Maya no sufría maltrato. Ambos estaban preparados para las preguntas. Explicaban que la pequeña era muy activa, corría constantemente, se caía. Son así, torpes, curiosos. Por eso, los moretones aparecían por sí solos. Los médicos refutaron inmediatamente estas declaraciones. Todos los especialistas coincidieron en la opinión. Tales lesiones no surgen accidentalmente. Nunca. Los detectives profundizaron en la investigación. Los familiares de Michael y Dana prestaron atención a un detalle. Literalmente, unos días después de que la pareja comenzara su vida en común, a Maya le empezaron a aparecer moretones. Los primeros se notaron el 26 de agosto. Los vecinos paseaban con sus hijos y se encontraron con Dana y su hija. Todos notaron una lesión en la cabeza que la chica intentaba cubrir con el cabello de la pequeña. Movimientos torpes de la mano cuando alguien se acercaba. Desvío rápido de la mirada. Al día siguiente, la familia se reunió con parientes. A ellos se unieron también los allegados de Michael. Todos notaron las lesiones en el cuerpo de Maya. Esta vez, la joven pareja declaró que se había caído de un tobogán. Dana apoyaba con entusiasmo la versión del novio. Asentía con la cabeza, añadía detalles.
En ese momento eso tranquilizó a los presentes, aunque era difícil creer esa historia ya entonces. El moretón no estaba solo en la cabeza, sino también dentro de la oreja izquierda de Maya. Es difícil imaginar una situación en la que tal lesión pudiera aparecer accidentalmente. Además, alrededor de la mandíbula había claras marcas de puntos, como si alguien la hubiera agarrado con los dedos, fuertemente, muy fuertemente. El 5 de septiembre, Michael llamó a Dana al trabajo y dijo que Maya tenía problemas para respirar. Cuando la madre pidió permiso y llegó a casa, todo estaba en orden. Maya jugaba, respiraba normalmente. Pero en su cuerpo habían aparecido nuevas marcas. El novio las atribuyó de inmediato a caídas accidentales en el patio, donde supuestamente paseaban mientras Dana trabajaba. Un gesto amplio como diciendo, ¿qué tiene eso de raro? Se caen constantemente. Al día siguiente, la propia madre paseaba con la hija. Varios conocidos a la vez notaron un corte visible en la nariz de Maya. Fresco, aún no había sanado. Unos días más tarde tenía el labio partido, hinchazón, una costra de sangre seca. Las justificaciones eran siempre las mismas. Corría, se cayó, se golpeó, mecánicamente, sin emociones. Luego, entregaron a la pequeña por poco tiempo a la abuela, la madre de Dana, para que pasara tiempo con la nieta. Ella y el padrastro tenían una relación cálida. Esa misma noche, cuando bañaban a Maya, el hombre notó moretones por todo su cuerpo. Incluso tomó una fotografía de esto y se le envió a Dana. A pesar de todas las garantías, el padre veía cómo cambiaba el comportamiento de la pequeña. Durante las visitas raras e irregulares, notó que el comportamiento de Maya había empeorado drásticamente. Se volvió desobediente, muy nerviosa, lloraba constantemente y le costaba dormirse. Se sobresaltaba con los sonidos fuertes. El padre relacionó esto directamente con la influencia negativa de la madre y su nuevo novio, pero no pudo hacer nada. Tenía las manos atadas. El tribunal ya había dictado sentencia. En realidad, durante este periodo, Michael se encontraba bajo la vigilancia de acreedores que exigían dinero. Probablemente fue esto lo que repercutió en Maya. Había acumulado una deuda muy grande por sustancias prohibidas. Quienes se las vendieron comenzaron a exigir el pago. Se comportaban de manera cada vez más amenazante. Llamadas a cualquier hora del día, mensajes con amenazas. La tensión crecía. Una noche, James llegó para recoger a su hija de la casa donde vivía con Dana y Michael y vio las ventanas rotas. Fragmentos de vidrio en el suelo, cinta adhesiva en el marco. Ambos culparon a vándalos, pero más tarde se logró averiguar que eran las mismas personas que intentaban intimidar al deudor de esta manera. Durante la siguiente visita, la casa estaba manchada de pintura. Chorreones rojos en la pared blanca, como si alguien hubiera intentado escribir un mensaje. Además, la exesposa dijo que un día antes de la llegada de James, alguien había sacado los fusibles del cuadro eléctrico. Por eso, se quedaron sin luz casi un día entero, hasta que descubrieron qué había pasado. Dana intentaba convencer a su exmarido de que eran vándalos o acosadores. Ojos muy abiertos, risa nerviosa. Es difícil decir si ella simplemente mentía o si la joven madre realmente no sabía lo que estaba pasando en la casa. Cuando el padre biológico empezó a sospechar del maltrato hacia su hija, quiso reunir y documentar pruebas para presentar una denuncia fundamentada. Desafortunadamente, en ese mismo período, la madre biológica de Maya prácticamente no le permitía comunicarse con la hija.
Bajo diferentes pretextos, canceló varias veces la entrega de la pequeña los fines de semana. Decía que se había enfermado. Afirmaba que la hija no quería ir con su padre. Por lo tanto, James no pudo tomar medidas para proteger a su hija. Ahora se hacía evidente. Todo esto se hacía intencionalmente para que los moretones de la pequeña sanaran y no surgieran preguntas incómodas. El tiempo jugaba en su contra. Tan pronto como la hija finalmente estuvo de visita con su padre biológico, Dana comenzó a buscar de nuevo una justificación para las nuevas lesiones. Contó que Maya había pasado unos días con sus abuelos. Supuestamente, ellos cometieron un error y no vigilaron bien a la pequeña. De nuevo la culpa era de alguien más, solo que no de ella. Para gran pesar de James, la propia Maya, debido a su edad, se expresaba muy mal. El padre intentó hablar con ella sobre este asunto, pero cada vez que señalaba los moretones, ella indicaba con gestos que algo golpeaba, y decía «di», en voz baja, casi en un susurro. Solo más tarde James comprendió que ella nombraba a Michael, acortando el apellido Damon. Naturalmente, esto no era suficiente para acusarlo de lo que le estaba sucediendo a la pequeña, hasta que fue demasiado tarde. Durante la investigación, se obtuvo una gran cantidad de información tras revisar la correspondencia y los teléfonos. Todo parecía indicar que Dana no se daba cuenta de lo que sucedía en realidad, y creía de buena gana cualquier mentira que Michael decía. Con mayor frecuencia, él afirmaba que Maya se había caído en el parque infantil cuando paseaban, o que se había golpeado contra algo en la casa mientras corría. Antes de conocer a este joven, no había nada parecido en la vida de la pequeña. Pero incluso estos cambios drásticos no despertaban ninguna sospecha en la madre biológica. Ella seguía creyendo en lo que le contaban, y la situación se agravaba debido a la impunidad. Cuando James comenzó a averiguar activamente qué pasaba con la pequeña, Dana se puso en guardia y tuvo una conversación seria con su conviviente. Maya realmente había sufrido varios moretones extraños que parecían mordeduras, marcas semicirculares dispuestas en pares. Después de esto, se escuchó la excusa más extraña de Michael. Informó que Maya se mordía a sí misma. Una pausa en la correspondencia. Luego, ¿en serio, ella hace eso? Entonces, a los detectives les surgió una pregunta. ¿Por qué, ante todas las extrañas lesiones y el comportamiento sospechoso del novio, Dana no acudió ni al centro médico, ni a la policía, ni a otros especialistas? La joven madre aludía a su inexperiencia. No lo sabía, repetía una y otra vez. Pensé que todo era normal. El propio Michael, cuando todos a su alrededor comenzaron a hacer preguntas incómodas a la familia sobre las lesiones de Maya, simplemente dijo, si no dejaban de hacer esas preguntas y no dejaban de meter la nariz en asuntos ajenos, él ya no cuidaría de ella. Un ultimátum, duro, directo. Contrario a lo esperado, la reacción de Dana ante esta declaración fue ambigua. Empezó a convencer a su novio de que le creía. Comenzó a justificar su comportamiento y la necesidad de ahorrar. El diálogo terminó con Dana confesándole su amor, diciendo que confiaba en él y que quería que él siguiera cuidando a la hija. En lugar de verificar las sospechas contra Michael, ella continuaba justificándolo. Incluso cuando le mostraban fotografías con su hija golpeada, ella aseguraba a todos que, si no fuera por el cuidado de su novio, Maya habría sufrido lesiones aún peores. Una lógica retorcida, pero convincente para ella. A James le impactó la ingenuidad de su exesposa, pero, lamentablemente, no podía hacer nada al respecto.
Los reiterados intercambios de mensajes entre los enamorados terminaban con Michael asegurando a Dana que bajo ninguna circunstancia tocaría a su hija, y ella aseguraba que nunca pensaría tan mal de él. Incluso cuando en aquel día fatídico Michael escribió un mensaje diciendo que Maya se estaba asfixiando, la joven madre terminó el breve diálogo diciendo que amaba a su novio y que no quería perderlo. Está claro que no le preocupaba en absoluto el destino de la pequeña. Las prioridades estaban establecidas. Cuando encontraron a la pequeña en casa todavía con vida, surgieron de inmediato serias sospechas sobre lo que le estaba ocurriendo. En el centro médico contaron en su cuerpo múltiples moretones en diferentes etapas de curación. Entre ellos había marcas muy sospechosas que parecían mordeduras. La enfermera que realizó el examen inicial diría más tarde que se le helaron las manos cuando vio su estado. Tras la autopsia, el médico forense llegó a la conclusión de que la pequeña había sido sometida a una tortura prolongada con un objeto contundente, probablemente los puños de un adulto. Todo apuntaba a Michael. La mayor parte de la atención se centró en la zona de la cabeza y el abdomen de Maya. Supusieron que pudieron haberla arrojado al suelo con fuerza. Según el cirujano que intentó salvar a Maya, ella parecía como si hubiera caído desde una gran altura, o como si hubiera estado en un accidente automovilístico a alta velocidad. Los órganos internos estaban dañados, hemorragias extensas. Al ver estos hechos terribles, Dana finalmente comenzó a sospechar algo, a juzgar por su confesión. Sea como fuere, los argumentos de la madre de que una vez más no sabía nada eran mentira. El estado de la pequeña era resultado no de acciones espontáneas, sino de una tortura sistemática por parte de su conviviente. Esto no era un secreto para ella. Todo su entorno hablaba de ello y le pedía a la joven madre que reflexionara, pero ella no quería escuchar. Cuando los policías y los paramédicos llegaron tras la llamada a la casa de la pareja para llevar a Maya al hospital, Michael, de 27 años, fue detenido. Sospechaban de él por lo que le hacía a la pequeña. El chico fue interrogado, pero no confesó nada. Cuando Maya falleció en el centro médico, acusaron al joven de haberle quitado la vida. Volvió a aparecer en el interrogatorio, ya como el sospechoso principal. Pero seguía negando su culpa. Estaba sentado tranquilo, con las manos sobre la mesa y la mirada directa. Al contrario, describía su relación con Maya como amorosa y llena de comprensión mutua. Según el joven, ni siquiera la regañaba nunca ni le levantaba la voz. Pero ese día, cuando ella dejó de respirar repentinamente, sintió que ella se había puesto mal. Antes de que perdiera el conocimiento, estaban jugando juntos a la Xbox. Él en el sofá, ella al lado. Y luego, ella se fue al dormitorio. Michael continuó el juego. Aproximadamente 10 minutos después, se escuchó un fuerte golpe que provenía de la habitación de la pequeña. Él se levantó para ver qué había sucedido. Mientras subía, tropezó. Encontró a Maya yaciendo inmóvil. Resulta que se había caído accidentalmente de la cama. Esto sonaba poco convincente. Inmediatamente notó la respiración entrecortada de la pequeña. Por eso llamó a su novia, pidiéndole que volviera a casa, y después de eso, a los servicios de emergencia. El operador habló con Michael mientras los servicios de rescate se dirigían al lugar. Le dieron instrucciones detalladas sobre cómo administrar los primeros auxilios. El joven, según su propia confesión, le hizo respiración boca a boca y masaje cardíaco. Todo esto era mentira.
Incluso varias caídas de la cama al suelo no podrían haber provocado la aparición de tal cantidad de moretones. Todo indicaba una tortura constante hacia la pequeña, pero Michael no lo confesaba. Se mantenía seguro, respondía con claridad. Luego, el padrastro del joven, que había pasado por su casa esa misma mañana, habló con los detectives. Estaba tan impactado por el comportamiento de Maya que incluso quiso llevársela con él al principio. Según el hombre, ella lloraba y llamaba a su mamá. Parecía asustada e incluso intentó esconderse cuando vio a Michael. Se pegaba a la pared, apartaba la cara. Era evidente que la pequeña se sentía incómoda cerca de esta persona. Cuando el padrastro se lo comentó al chico, éste le informó que todo estaba bien y le convenció de que no había nada de qué preocuparse. Una sonrisa forzada, un ligero encogimiento de hombros. A pesar de esto, el hombre logró grabar un video en el que quedaron captadas imágenes del extraño comportamiento de Maya. Más tarde, se utilizaron en el tribunal, prueba de que la pequeña tenía miedo. Los detectives estudiaron el historial de llamadas de Michael y quedaron impactados por los intervalos de tiempo. La llamada al servicio de emergencias se hizo desde el teléfono fijo. Pero mientras el operador asesoraba al joven sobre cómo prestar los primeros auxilios, se realizó otra llamada, al banco, por el móvil. El criminal simplemente dejó a Maya en estado crítico en la habitación y se ausentó un momento para solicitar otro préstamo. Su destino le era indiferente. El dinero era más importante. Además de todos estos episodios y del comportamiento sospechoso del joven, los investigadores establecieron que le fue infiel a su novia. En realidad, tenía un perfil en un sitio de citas en línea. Durante su vida en común con Dana, se enviaba mensajes y se encontraba con otras chicas. Incluso se descubrió una correspondencia en la que una de estas amantes confesaba que había quedado embarazada de él. La comunicación con ella cesó de inmediato. El último mensaje quedó sin respuesta. Además de sustancias prohibidas, Michael tomaba esteroides. Fue precisamente esto lo que tuvo un impacto grave en su comportamiento agresivo y estado emocional, especialmente bajo los efectos del consumo. Simplemente no se controlaba en algunos momentos. Hormonas, rabia, deudas, todo se mezcló. Debido a esto, Maya sufría las consecuencias. Ella estaba cerca, ella estaba indefensa. Dana seguía insistiendo en que todo esto era desconocido para ella. La joven madre también fue acusada de crueldad hacia su hija. Se consideró que con su indiferencia contribuyó a lo que sucedía en la casa. Dana fue advertida sobre la situación, pero no hizo nada para proteger a su hija. En lugar de eso, apoyaba a Michael y decía que no lo dejaría. El amor es ciego, a veces hasta la tragedia. En octubre de 2023 comenzó el verdadero proceso judicial. En este periodo, la madre biológica de la que ya no estaba declaró que estaba tan obsesionada con su novio que eso la cegó. Simplemente no notó lo que sucedía. Y no creía que su concubino le estuviera haciendo daño a la pequeña. Según ella, la joven madre no era consciente de las consecuencias de tal comportamiento del chico. Durante un tiempo, Dana ni siquiera entendía que los policías la responsabilizaban parcialmente de lo ocurrido. Cuando el abogado logró transmitirle a su cliente estas simples verdades, ella cambió su comportamiento. Empezó a llorar en los momentos adecuados. Se supo que ahora la joven madre se arrepiente. Sin embargo,
pocos le creían realmente. Todos pensaban que Dana simplemente quería evitar la pena de prisión. Durante las audiencias, el defensor intentó presentarla como una víctima que sufrió durante mucho tiempo la crueldad en su infancia a manos de un padre cruel. Al final, aquel le quitó la vida a una persona. Dana se acostumbró al maltrato, que era la norma para ella. Los traumas emocionales nublaron su juicio y no le permitieron entender en qué podía terminar todo esto para la pequeña. Todos estos argumentos del abogado podían ablandar al máximo al jurado, pero de ninguna manera justificaban su indiferencia hacia el destino de su hija. En el juicio, Dana declaró que ahora le resulta desagradable incluso estar en la misma habitación con Michael. Sin embargo, aderezó sus historias lacrimógenas con otra mentira. Según las primeras palabras de Dana, después de perder a Maya, tuvo una interrupción del embarazo. Los detectives ya habían escuchado esa historia. Ahora fue más allá. Si en los interrogatorios se hablaba de un embarazo simple, ahora se trataba de gemelos de Michael. Al igual que antes, su destino terminó trágicamente. Ahora, según Dana, se sometió a una interrupción del embarazo al darse cuenta de que Michael le había quitado la vida a su hija. La acusada no quería tener nada en común con él, ni dar a luz hijos suyos. Voz firme, mirada directa. Este argumento fue verificado de inmediato por la fiscalía. No había ningún registro médico que confirmara el embarazo, la interrupción, ni nada por el estilo. Vacío. Esta mentira causó un gran daño a Dana. El jurado consideró que se había enredado en sus mentiras. Demostró una indiferencia criminal hacia su hija. Simplemente ignoró cosas peligrosas evidentes. También fue confirmación de la indiferencia de la madre el hecho de que, después de lo sucedido con su hija, aunque rompió con Michael, enseguida se buscó un nuevo novio. Comenzó a construir una relación con él, quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Todo esto no se parecía al duelo por la que ya no estaba. La vida continuaba, como si nada hubiera pasado. Como resultado del proceso, Dana, de 24 años, fue condenada a 9 años de prisión. Más tarde se reanudó el proceso en el caso de Michael Damon. Él se negó a admitir su culpa, a diferencia de Dana. Su defensor insistía en que el cliente no tenía motivación sádica, premeditación ni planificación de lo que le sucedió a Maya. Por lo tanto, lo ocurrido fue un accidente. La voz sonaba convincente, los gestos correctos. A pesar de todos estos patéticos intentos de justificar al defendido, Michael fue declarado culpable de haberle quitado la vida a la pequeña y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, el tribunal mostró indulgencia y le dejó el derecho a la libertad condicional después de 21 años. La puerta de la celda se cerró de golpe, la llave giró en la cerradura. La despedida de la pequeña tuvo lugar el 4 de noviembre de 2022. Un ataúd pequeño, flores blancas, unas pocas docenas de personas. Después de este trágico evento, James escribió un último mensaje para su hija en su página de redes sociales. Se despidió de la pequeña, se disculpó por no haber podido protegerla, y dio a entender que definitivamente volverían a encontrarse. El cursor parpadeaba en la pantalla, las lágrimas caían sobre el teclado.